Buenos días y bienvenidos al webinar que hoy celebramos bajo el título Reparación y mantenimiento de estructuras de almacenamiento y canalización de aguas. Soy Mar Cañas, directora del área de Tecnología y Medio Ambiente en Interempresas Media, un grupo editorial que cuenta con más de 50 cabeceras profesionales orientadas a diferentes sectores de actividad. Tenemos una en concreto dedicada a la industria del agua, Aquapress, y con una fuerte penetración online, ya que a través de nuestros canales sectoriales y plataforma online global llegamos a 1,5 millones de usuarios únicos al mes y tenemos cerca de 6 millones de páginas vistas también al mes, según datos auditados por OJD. El webinar que celebramos hoy es el tercero de un ciclo de webinars organizados por la Federación de Gremios de la Construcción y sus asociados en colaboración con Esmagua. Para la sesión de hoy contamos con la participación de los ponentes Pedro Hernández, de MC, Laura Llorente, de Hidrodem, Alejandro Mazarillo, de HCC y José Diego Moal, de Orión. Antes de dar entrada a las preguntas y a la mesa redonda, vamos a ver una serie de vídeos por parte de las entidades organizadoras Esmagua, Gremios y ARCO. Agua. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Parece simple, pero cuando se combina... Salud, tecnología, energía, innovación, sostenibilidad, negocio, progreso, vida. Esmagua. Hola, mi nombre es José Blanco y soy el secretario general de la Federación de Gremios de la Construcción, habitualmente conocida como Gremios. Estoy aquí para darles la bienvenida a este webinar y explicarles un poco quiénes somos y por qué hacemos este webinar. Respecto a la pregunta de quiénes somos, quiénes forman parte de Gremios, Gremios es una federación que se constituye en el año 2011 y está formada por asociaciones empresariales, todas ellas entidades sin ánimo de lucro, especializadas o vinculadas con el sector de la construcción. Como pueden ver aquí, en este momento son 8 asociaciones que van desde la parte de diseño, proyecto, demolición, gestión de residuos, pavimentos, preparación de superficies, limpieza industrial, impermeabilización, la parte de conservación, reparación, refuerzo y protección, alquiler de maquinaria y equipos y también la parte preventiva. Además de estas entidades miembro, la Federación de Gremios forma parte de otras organizaciones de forma directa o indirecta. Forma parte, por ejemplo, de forma directa de la Confederación Nacional de la Construcción, de la Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural y de otras entidades relacionadas. Y a través de ellas participa también en entidades de ámbito estatal, como es la COE, o de ámbito europeo, como son EBC y FIEC, la Patronal Europea de la Industria de la Construcción. ¿Qué hacen nuestros miembros? Bueno, pues al ser asociaciones, lo que hacen sobre todo es reunir y concentrar a las personas de cada gremio especializado, de cada una de las actividades en la que hay agentes de diferentes tipos, el que realiza el trabajo, el que provee los equipos, la maquinaria, los productos, la tecnología, quien realiza la ingeniería. Pues principalmente nuestros miembros lo que hacen es ser un punto de encuentro y luego divulgar ese conocimiento de formas muy diversas a través de publicaciones, estudios, vídeos, cursos. La verdad es que hay una gran variedad de materiales. Les invitamos a visitar la web de cada una de nuestras asociaciones para conocer toda la información que está a su disposición a través de ellas. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, este ciclo de webinars forma parte de una iniciativa conjunta con la Feria Esmagua, que se celebra en Zaragoza, y que es una feria temática especializada en el ámbito del agua. Las diferentes asociaciones que forman parte de gremios, de forma directa o indirecta, están relacionadas también con el ciclo integral del agua, sea como proveedores de servicios, como auxiliares. Y entonces, juntamente con Feria de Zaragoza, hemos decidido organizar un pequeño ciclo que nos vaya ayudando a enfocarnos y a ir a la feria que se celebrará en el mes de octubre. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias a la feria, muchas gracias a todos ustedes por su atención y a los ponentes y panelistas que van a participar en esta sesión. Esperamos que lo disfruten. Hasta pronto.
Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de webinar de la Asociación ARPO. Soy Alejandro Marras, presidente de la asociación. En nombre de todos los que formamos ARPO, queríamos agradecer su asistencia y su tiempo. Esperamos que sea de utilidad. Antes de comenzar, queremos recordarles que tanto las cámaras como los micrófonos de los asistentes estarán desactivadas con la finalidad de que la ponencia se pueda hacer sin ninguna interrupción. Los asistentes podrán hacer todas sus preguntas a la finalización del webinar a través del chat y donde se responderán a todas sus preguntas. La sesión será grabada con la finalidad de que esta sesión pueda ser visualizada desde nuestra página web. Para quienes no nos conocen, ARPO es la Asociación de Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón. Fue fundada en febrero del año 2010 con el objetivo de aunar a todo el colectivo de empresas que pertenecen al sector y fomentar su profesionalización. En ARPO contamos con contratistas especializados, con proveedores de materiales y servicios y con ingeniería, todos ellos especializados en la reparación, refuerzo y protección del hormigón. En todos estos años, ARPO ha llevado una serie de iniciativas desde publicaciones, boletines técnicos, la realización de eventos como el Foro de ARPO, donde todas las empresas pueden interactuar con proveedores, ingenierías y otras empresas para fomentar las relaciones entre ellas y mejorar la profesionalidad del sector. En cuanto a la generación de material audiovisual, se han generado tanto entrevistas a miembros de ARPO como otros vídeos informativos, y todos ellos se pueden visualizar en nuestro canal de YouTube. En cuanto a nivel de formación, hemos desarrollado varios cursos online. Uno muy importante, que es el de reparación, refuerzo y protección del hormigón, bastante extenso, con nueve secciones. Y también hemos fomentado el desarrollo o la realización de webinars, como en el que estamos actualmente. Y estos webinars no solamente lo hacemos en vivo, sino que además se graban para tener el acceso online desde cualquier punto. Si desean más información sobre todos los puntos citados anteriormente, no duden en contactar con la asociación. Muchas gracias. Muy bien, pues tras estos vídeos ya damos paso a la mesa redonda y para ello invito a nuestros ponentes a que conecten por favor su cámara y audio. Muy bien. Y al mismo tiempo a que hagan una breve presentación de ellos mismos para que la audiencia nos pueda conocer mejor. Si quieres, Pedro, empezamos contigo. Sin problema. Muy buenas a todo el mundo. Soy Pedro Hernández. Llevo la dirección técnica y de ventas de Industria e Infraestructuras de MC, una multinacional alemana aquí en España. Perfecto. Laura, si quieres seguir tú. Sí, pues mi nombre es Laura Llorente, director técnico de la empresa Hidrodem, empresa especialista en la aplicación de las técnicas del agua alta y ultra alta presión, como la hidrodemolición y el water jetting. Y bueno, simplemente como dato, pues indicar que nosotros somos pioneros en la introducción de la técnica en España, con más de 16 años de actividad y más de 300 obras realizadas. Perfecto, pues ahora seguimos con Alejandro. Alejandro, cuando quieras. Buenos días, yo soy Alejandro Mazaría, del Departamento de Estudios y Proyectos de HCC. Nosotros nos dedicamos a la investigación, diagnóstico y reparación y mantenimiento de grandes infraestructuras, especialmente obra hidráulica. Perfecto. Y por último, José Diego, cuando quieras, si quieres presentarte brevemente. Y buenas, me he tenido que conectar, digamos, desde el coche, moverme de sitio porque no tenía buena cobertura. Yo pertenezco a Orión Reparación, llevamos más de 30 años en el negocio de la rehabilitación estructural y bueno, hemos hecho infinidad de obras en España y también en algunos otros países del mundo. Muy bien, pues gracias a todos por vuestra participación en el webinar. Ya entramos de lleno. Lanzo la primera pregunta. Se la voy a lanzar a Pedro, pero igualmente el resto de ponentes, si queréis, una vez que Pedro acabe su reflexión, añadir comentarios, sentidos libres de hacerlo, por favor.
¿Qué tipo de estructuras existen para el almacenamiento y canalización de aguas y qué particularidades tienen? Bueno, el agua es un poco la sangre de la tierra, ¿no? Tenemos un grupo de estructuras que están antes de nuestro grifo, que serán la captación del agua para consumo, pues presas, canales, sifones, acueductos, tuberías. Después las setups, ¿no? Las plantas de tratamiento de agua, que dentro de ellas tienen un montón de estructuras con distintos tipos de ataques, pues decantaciones, filtros de varios tipos, cloraciones, tratamientos químicos, distribución en alta, después ya nos llega al grifo. Hay otra parte de captación que es la de desalación. En España hay pues casi 1000 desaladoras, ¿no? Aunque grandes hay escasamente 100. Desaladoras de agua marina o de salmueras. También va agua potable o va agua de riego. Después tenemos lo que está detrás de nuestro váter, toda la parte de tratamiento de agua residual, pues la SEDAR, las estaciones de bombeo con distintos procesos en función del nivel de desarrollo que tenga cada una. Sus pozos, sus arquetas, kilómetros, miles de kilómetros de tubería de pozos de alcantarillado, muy antiguos, por cierto. También utilizamos ese agua después para devolverla una parte al riego. También captamos agua para el riego, infraestructuras para riego, canales, balsas, ¿no? Presas, grandes balsas, estaciones de bombeo. Y luego utilizamos el agua también de otras maneras, pues para que nos llegue la energía a casa, las grandes presas de producción hidroeléctrica, el tratamiento de las aguas de refrigeración, pues de la producción térmica, de las centrales de carbón, de las centrales nucleares y luego en industria también, ¿no? Hay un montón de procesos industriales que utilizan el agua para refrigerar o para neutralizar o tienen un montón de balsas, tienen un montón de infraestructuras. Entonces, al final el agua está en todos los aspectos un poco de lo que hacemos en el día a día. No sé si alguien quiere añadir algo más. Pedro, hemos tenido ciertas dificultades para oírte. No sé si solo yo o el resto. Sí. ¿Verdad? Tenías pequeñas Sí, se ha cortado un poquito. Un poquito, pero bueno, vamos a ver si se soluciona a lo largo de la sesión. ¿Alguien más quiere añadir algo a lo que ya ha comentado Pedro? Bien, pues entonces pasamos a la segunda pregunta, que sería ¿qué consideraciones especiales deben tenerse en cuenta para la correcta conservación y mantenimiento de estas estructuras? Si quieres comenzamos contigo, Alejandro, y lo mismo. Si luego alguien quiere añadir algo más, pues no hay ningún problema. Bueno, como consideraciones especiales, nosotros distinguiríamos varios puntos. En primer lugar, la naturaleza de la infraestructura. En ese sentido, pues, la tipología no es lo mismo un canal que una conducción en lámina libre o una conducción en presión, una presa, un depósito. Dentro de la tipología, pues influyen naturalmente los materiales, los esfuerzos a los que está sometida esa estructura, el tipo de funcionamiento que tiene, la vida útil para la que está proyectada, la ubicación donde se encuentra. Luego, saliéndonos un poco de la naturaleza de la infraestructura, el propósito. Si se trata, por ejemplo, de una estructura para temas de abastecimiento, los materiales con los que trataremos las diferentes patologías deben tener unas exigencias mayores que si es una estructura destinada al saneamiento, por ejemplo. Si es para producción hidroeléctrica, si es para distribución. Y luego algo muy importante a considerar son los riesgos y las necesidades de operación de dicha infraestructura. O sea, la disponibilidad que nosotros tenemos para interrumpir la operación de esa infraestructura, si no es esencial o si es esencial y no se puede interrumpir esa operación, cómo podemos abordar esas reparaciones respetando el funcionamiento de la infraestructura. Los riesgos que puede tener el fallo de la estructura, que pueden ser económicos, medioambientales o de seguridad, tenerlos en cuenta. Yo creo que es un poco esos tres puntos, ¿no? La naturaleza, el propósito y los riesgos y necesidades de operación. Bien. ¿Alguien añade algo más o pasamos a la siguiente pregunta? En relación a lo que decía entonces... Yo sí, si me permites, claro que sí. Un pequeño detalle solo.
creo que también hay que tener en cuenta las condiciones de la aplicación, ¿no? O de la actuación. Muchas veces son entornos arriesgados para el personal, y eso Alejandro son expertos en ello, ¿no? En el que pues, se requiere una formación específica, se requieren unas ventilaciones, se requieren unos accesos, unas maneras de salvar, que muchas veces no se valoran, ¿no? Y sin embargo, pues estás metido en una tubería a muchos metros de profundidad o en medio de una presa que tiene una presión importante y está filtrando agua, y eso pues implica profesionalidad. Efectivamente, ese tiene que ser uno de los principales planteamientos para diseñar la forma de trabajo. Creo que hemos perdido a la moderadora. Precisamente a mí ahora me está dando problemas la cámara, pero bueno, si me seguís oyendo... Sí, escuchamos. Pues entonces lanzo la siguiente pregunta, ahora dirigida a Laura de Hidrodem. ¿Qué factores influyen en la durabilidad de este tipo de estructuras que nos estáis comentando? Bueno, a ver, yo quería recordar un poco los inicios del hormigón. Hasta finales de los años 60 existía una creencia de que el hormigón era un material sin problemas que requería poco o ningún mantenimiento, hasta que se empezaron a manifestar los primeros problemas de durabilidad. Las estructuras de hormigón recientes parecen haberse comportado peor que las anteriores por varios motivos. Bueno, pues por construcción de bajo coste, las presiones para acelerar la construcción, la introducción de nuevos elementos constructivos que resultaron ser susceptibles a la corrosión, etcétera. La vida útil de una estructura no está exenta de mantenimiento y las estructuras requieren inspección y atención periódica. Supongo que la mayoría de los asistentes conocen a la doctora doña Carmen Andrade del Instituto Eduardo Torroja y le han escuchado hablar del estudio que se realizó en el año 2003 llamado ConRepNet, donde se analizaron las reparaciones realizadas en 230 estructuras. El objetivo de este proyecto era el de mejorar el rendimiento de las estructuras de hormigón rehabilitadas, analizando las circunstancias pasadas, presentes y futuras. Los resultados, la verdad es que no fueron demasiado buenos, ya que se concluyó que la mayoría de los fallos se producen en los 10 primeros años después de la reparación. Y hablando de porcentajes, el 20% de las reparaciones fallan a los 5 años, el 55% fallan a los 10 años y el 90% fallan a los 25 años. Teniendo en cuenta que se espera que las reparaciones tengan una vida útil de al menos 25 años, pues evidentemente son malas noticias. Y bueno, entre las causas de estos fallos se encuentra un mal diagnóstico del problema, un diseño incorrecto de la reparación, una mala mano de obra, el uso de materiales no adecuados, no seguir las instrucciones del fabricante sobre el uso de los materiales y otros factores. La realización de reparaciones duraderas es crucial para la sostenibilidad de las estructuras de hormigón. La corrosión de la armadura es el problema más común. Bueno, ya posteriormente mis compañeros comentarán las patologías más frecuentes en este tipo de estructuras. Y por tanto requiere pues la retirada del hormigón contaminado y la limpieza de la armadura. De hecho, la reparación mediante parcheo suele ser el tipo de reparación más frecuente para eliminar el hormigón defectuoso y limpiar o en su defecto sustituir la armadura corroída. Como todas las estructuras, pues, no solamente las de este tipo, la base fundamental para una buena reparación parte de una correcta preparación del soporte. Para ello, la mejor forma de conseguir que la estructura cumpla con la vida útil prevista consiste en la eliminación de los contaminantes visibles y no visibles y, en especial en este tipo de estructuras, de los agentes químicos o biológicos, tanto del soporte de hormigón como del metálico. De hecho, los fallos por una mala reparación una mala preparación en obras de reparación ejecutadas con hidrodemolición son de tan solo el 7% frente al 31% de los martillos mecánicos y el 38% del chorro de arena. La hidrodemolición o el waterjetting nos permite dejar el mejor sustrato, ya que gracias a las turbulencias generadas por el chorro de agua a presión podemos eliminar todos esos contaminantes, diluyendo incluso los cloruros residuales difíciles de limpiar con otros sistemas.
El Instituto Sueco de Investigación de Cemento y Hormigón determinó una esperanza de vida de las reparaciones realizadas mediante hidrodemolición de entre 21 y 35 años en comparación con los entre 7 y 12 años cuando se usan pistoletes. De hecho, la norma europea N 1504, la parte 10, incluye en el capítulo de eliminación de hormigón que la capa que contiene microfisuras debe eliminarse mediante chorro de agua a presión, al ser una manera eficaz y efectiva de eliminar el hormigón. El chorro de agua es un método que mantiene al mínimo la eliminación del hormigón sano. No se producen microfisuras ni microfracturas y el hormigón enfermo se elimina selectivamente, permaneciendo el hormigón sano intacto. Y bueno, en cuanto a los metales, la norma ISO 8501, parte 4, ya incluye la preparación del soporte mediante waterjetting, aunque también es compatible con las normas americanas SSPC y NEIS, unificadas actualmente en la AMPP. Y bueno, ya como último apunte, también hay que tener especial cuenta que una mano de obra cualificada y especializada que aplique a menudo estas técnicas y las valoren positivamente son capaces de ofrecer la calidad necesaria y realizar reparaciones duraderas, como bien ha comentado anteriormente Pedro. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Laura. No sé si querréis añadir algo más, los demás, o pasamos a la siguiente pregunta. Yo, como sabes que me gusta siempre hablar de todo. Sí. Estoy de acuerdo con Laura en la parte de reparación. Nos falta un poquito la durabilidad en la estructura original, ¿no? Yo creo que muchos de los problemas que afrontamos están en el hormigón original, en la propia estructura, en cómo se diseñó, en si se tuvieron en cuenta los ataques. Y luego en que en obra, a día de hoy, se sigue controlando la resistencia del hormigón, pero nadie controla su permeabilidad, su penetración de cloruros, su difusión de CO2. Es otra serie de ensayos que sí que ponemos en los requerimientos de proyecto y, sin embargo, nadie controla. Sí que se controlan en la reparación, pero en obra nueva, que muchas veces es el origen del mal, ¿no? A lo mejor deberíamos de coger, no digo menos probetas, pero sí hacer algún tipo de localización de la armadura, ¿no? Ver los recubrimientos y ver realmente las prestaciones de ese hormigón en cuanto a otros ataques. Muy bien. La siguiente pregunta sería: ¿qué métodos son más usuales y efectivos para la reparación, refuerzo y protección de este tipo de estructuras, al hilo de lo que estamos comentando? José Diego, te pasamos la palabra a ti ahora. Bueno, yo creo que la respuesta a esa pregunta es no lo sé. ¿Y por qué? Es sencillo, es decir, yo conozco este segmento de mercado, este sector, desde hace 30 años. El año que viene cumpliré 30 años en esto. Ha evolucionado muchísimo, los materiales han mejorado una barbaridad. Yo recuerdo todavía la época cuando se aplicaban morteros supuestamente tisotrópicos que no había forma de instalarlos en el techo. Entonces, digamos, todo esto ha evolucionado mucho, pero todavía es un negocio tremendamente desconocido. Es decir, es un negocio, pues hombre, si el hormigón se lleva utilizando más de 100 años, morteros de reparación, grouts, llevan 35, 40 y, digamos, bajo la normativa actual europea, que los hizo mejorar muchísimo, pues estamos hablando de 10, 12 años. Entonces es muy difícil, digamos, saber si todos esos materiales que se fabrican hoy en día van a dar los resultados esperados. Pero bueno, también es cierto, digamos, que no hay mucho más. Es decir, esta es la realidad. Entonces, al final, yo creo que hubo en la N1504 hubo un enorme salto tecnológico en cuanto, sobre todo, a los morteros de reparación. Creo que ahí se evolucionó muchísimo y se obligó un poco a los fabricantes, sobre todo, a que, digamos, fabricaran morteros donde a largo plazo se comportaran como estaba previsto, no se microfisuraran, no se abarquillaran, no tuvieran una retracción excesiva a lo largo del tiempo. Pero, digamos, creo que esta norma ya desde sus inicios adolece
de tratar con poca exigencia lo que es la instalación de todos esos materiales. Entonces, bueno, creo que nos queda un gran camino, sobre todo a los aplicadores. Los fabricantes en general ya lo han dado, pero sobre todo a los aplicadores, a las empresas de reparación, nos queda un gran camino para poder, digamos, dar esos resultados de durabilidad de 25 años, ¿no? A partir de ahí, digamos, yo creo que más o menos todo está bastante definido. Si tenemos, digamos, que recuperar secciones porque tenemos oxidación de armaduras, coqueras, etcétera, pues tenemos los morteros, R4, R3, R2. Y si tenemos que impermeabilizar, pues tenemos los morteros cementosos elásticos de toda la vida, también los rígidos, aunque ya la tendencia últimamente es a trabajar con elásticos, por pura obviedad. En los últimos tiempos ya están apareciendo, digamos, materiales más complejos y más sofisticados, como son las poliureas y los poliuretanos, ¿no? En estos ya incluso algunos ya tienen los certificados de potabilidad que antes, digamos, se echaban en falta, y que tienen, digamos, elevadas resistencias químicas y mecánicas. Entonces, digamos que yo dividiría un poco en tres elementos, ¿no? Uno, digamos, toda la tecnología basada en protección, digamos, de las armaduras a base de inhibidores de corrosión, toda la tecnología basada en morteros pasivadores, morteros fluidos, tisotrópicos, para, digamos, recuperar la estructura, digamos, a su origen, y luego, digamos, todos los materiales de impermeabilización que, bueno, permiten, digamos, aumentar la durabilidad de las infraestructuras, ¿no? Ya sean canales, ya sean presas, depósitos, ETAPs, SEDARs. Entonces, bueno, yo creo que, digamos, que básicamente tenemos esas tres tecnologías, ¿no? Yo creo que la combinación en una rehabilitación, la combinación de las tres es lo acertado. Es decir, es, digamos, muy difícil poder garantizar el efecto que va a tener sobre el hormigón armaduras que ya han empezado, digamos, a oxidarse y que todavía no han explosionado el hormigón y, por lo tanto, no eres capaz de detectar la gravedad del mal, ¿no? Y los inhibidores de corrosión, pues algunos de ellos actúan, digamos, paralizando esos procesos de corrosión o incluso, digamos, pues bueno, retornando en parte la pasividad de la armadura, ¿no? Luego, también, digamos, en base a los morteros, pues tenemos las tecnologías que tenemos. Simplemente, digamos, hay que tener en consideración pues un poco qué calidad de hormigón de sustrato tenemos para tratar de instalar un material que se asemeje lo más posible a ese hormigón, ¿no? Muchas veces, digamos, lo que los fabricantes tienen tendencia es a fabricar materiales o morteros de elevadas prestaciones, elevadísimas en algunos casos, cuando realmente podemos estar hablando de un hormigón de un depósito pues con 200 kilos de resistencia, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido colocar un mortero que tenga 550 kilos cuando tienes un hormigón de 200, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, también que evolucionar un poco y que tratar, digamos, de ir, de analizar primero el hormigón que tenemos para después poder colocar algo que sea lo más parecido en cuanto a módulo elástico, en cuanto a resistencia a compresión, etcétera, ¿no? Y luego, digamos, en la fase ya de impermeabilización, pues bueno, pues ahí, lo que decía, tenemos ya los materiales, digamos, que se adhieren al soporte, básicamente, pues morteros cementosos elásticos y poliuretanos poliureas, y luego tendríamos, digamos, lo que son ya las membranas PVC, TPO, etcétera, ¿no? Pero esa es un poco, digamos, toda la tecnología que hay.
Marc, disculpa, no le estamos oyendo. Sí, eso es. Culpa mía, se me olvidó conectar el micrófono. Al hilo digo de todo lo que estáis comentando sobre las patologías, ¿cuáles creéis que son las más habituales en estos momentos? En principio me gusta siempre agruparlos en dos grandes grupos y uno pequeñito, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de estructuras de agua, siempre lo principal es las filtraciones. Siempre es que no se me escape el agua o que no me entre agua donde no quiero, ¿no? Por un lado, por la pérdida económica que supone, tanto si es agua potable como si es agua destinada a producción de energía o es agua de riego, porque contamina muchas veces aguas industriales, por ejemplo, de algún tipo de balsa de neutralización, o porque es agua residual que se vierte al terreno, o porque las filtraciones lo que me están haciendo es modificarme procesos. A veces me entra el agua dentro de la estructura de agua residual o me entra agua marina, por ejemplo, que termina en mi depuradora y me complica los procesos de depuración, ¿no? O me diluye el agua residual y me complica los procesos de depuración. Otras veces esas filtraciones además me lavan los terrenos, me socavan las estructuras y acaban generando un daño estructural muy grande. Entonces las filtraciones para mí siempre es un primer grupo cuando hablamos de aguas. Un segundo grupo es la corrosión, como estaban indicando mis compañeros antes, ¿no? De armadura y de hormigón, y el propio daño estructural. Corrosión por la presencia de agua y CO2, ¿no? La carbonatación, que nos reduce los pHs y que permite la oxidación de la armadura. Por agua más cloruros, porque también hay un proceso, ¿no?, de cloruros que nos permite que esa corrosión se dé antes de haber perdido incluso la alcalinidad. Corrosión porque de repente tengo agua condensada. Hay muchas depuradoras en las que se pone una tapa y al poner esa tapa para que no huela me empieza a condensar agua muy pura y me empieza a eluir, ¿no? Me empieza a diluir el hormigón de las paredes. O estoy desmineralizando agua marina y si lo meto en un depósito de hormigón me va a comer la matriz del hormigón. Corrosión de aguas industriales, que sabemos que pueden tener contenidos en ácidos, bases de varios tipos. Luego sí que hay daños específicos pues, en aguas residuales, sobre todo en industria química y en alimentaria, ¿no? Ya no en la parte grande de alcantarillado, sino en la pequeñita. Muchos sistemas de limpieza muy agresivos que se vierten a estructuras que están enterradas y que cuando uno se da cuenta, pues los agujeros que ha provocado en el terreno son muy grandes. Y pues abrasión también, ¿no?, en aliviaderos, canales. Y luego hay otros más específicos que se dan menos veces, por ejemplo, con reacciones alcali-árido, que se dan en algunas estructuras con hormigones que permiten esa reacción. Y otro muy específico de agua residual en depuradores de alcantarillado, sobre todo en zonas donde son muy llanas, que es el ácido sulfúrico de origen biogénico, ¿no? Ese olor a sulfídrico que termina convirtiéndose por unas bacterias en sulfúrico y corroe el hormigón a una velocidad muy grande, ¿no? Entonces yo creo que al final esos tres grupos de filtraciones, corrosión, hormigón, armadura y ataques específicos es lo habitual. Digo que todos de acuerdo. ¿O queréis añadir alguna cosa más específica? Yo creo que Pedro lo ha resumido muy bien. ¿Cómo se debe realizar la inspección de estas estructuras y qué medios pueden emplearse? Algo nada sencillo, desde luego. Para la inspección de estas estructuras depende un poco de la patología, en qué grupo esté, en el sentido de los grupos que ha mencionado Pedro. Si, por ejemplo, se trata de un problema de filtraciones, nosotros defendemos que esa inspección se haga siempre que sea posible con la estructura en operación. O sea, si es una presa, a embalse lo más lleno posible. Si es una conducción en carga, con la conducción en funcionamiento. Evidentemente, muchas veces no será posible por la propia configuración de la instalación. Pero si es para ese primer grupo, siempre que sea posible en funcionamiento. Si lo que se trata es identificar una patología de un daño estructural, o otro tipo de patologías en el hormigón, pues lógicamente será interesante vaciar esa presa cuando sea posible o vaciar ese canal para poder ver de manera visual cuál es el problema, pues lo que está ocurriendo. Para el diagnóstico,
patologías, disponemos a día de hoy de multitud de técnicas más modernas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho en empresas y hacemos fotogrametría para identificar los patrones de fisuración en los paramentos, hacemos prospección geofísica para localizar esas posibles zonas de cavidades o zonas de paso preferencial del agua, normalmente en los cimientos de las presas, muy habitualmente en presas de materiales sueltos, este tipo de técnicas. Y son técnicas que cada día nos ofrecen resultados más precisos y mejor ubicados espacialmente. Pero no todo tiene que ser técnicas de última generación o las más modernas. Aquí, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo de un caso que tuvimos unos trabajos en una conducción forzada, una galería de presión en el norte de España, donde se producía la fisuración y se producían pérdidas importantes de caudal en la operación. Evidentemente, para hacer esa inspección había que vaciar la conducción para poder introducirnos dentro y observar las patologías. El problema era que esas fisuras, cuando la conducción no estaba en carga, o sea, no estaba traccionada, las fisuras eran muy difícilmente identificables porque eran fisuras muy pequeñas, que se abrían cuando la conducción estaba llena de agua. Entonces, ahí lo que se hizo fue, con la conducción funcionando, introducir a través de la chimenea de equilibrio acículas de pino. Se introdujo un camión entero de acículas de pino. Con eso lo que conseguimos es que una vez vaciada la conducción y recorriendo esta galería, podíamos observar dónde estaban todas las fisuras porque estaban llenas de acículas de pino clavadas en ella. Y a priori no parecería la metodología más novedosa, pero funcionó muy bien. En este sentido, lo que quiero manifestar es que hay que ser imaginativos y adaptar este proceso de diagnóstico a la problemática concreta y a la patología concreta que presente la infraestructura. Así un poco por resumir, primero se detecta un fallo, se detecta la propiedad a través de manera indirecta, pues porque están perdiendo caudal, porque la producción está bajando. En ese momento hay que identificar el alcance exacto o lo más exacto posible de esa patología, porque de nada sirve tratar una zona de fisuración si justo al lado tenemos otra que no hemos identificado y que se va a hacer más grande cuando reparemos la de al lado, ¿no? Hay que identificar el alcance concreto y sus causas. Saber por qué ha ocurrido esto para que la reparación no esté destinada solo a solucionar ese problema, sino a prevenir que ese problema se vuelva a desarrollar en el futuro en el entorno de la zona reparada. Y luego ya diseñar una solución, que el replanteo sea lo más exacto posible, adecuar los materiales a la idiosincrasia de la zona donde se va a trabajar, etc. Ese es un poco el resumen del proceso de inspección y diagnóstico. Muy bien, ¿algún comentario más de alguno de los ponentes? Pues vamos a dar entrada ya a preguntas de nuestra audiencia que están interactuando con nosotros a través del chat. Vamos a ver, esta pregunta dice que ¿por qué en aguas residuales no se utilizan tubos de grés vitrificado cuando sus prestaciones son las idóneas y su durabilidad no tiene fecha de caducidad, pero siempre superior a 100 años? A ver quién abre el fuego con esta pregunta. Pedro, ¿tiene el micro desactivado? Perdón, sí, cierto. Tenía el micro desactivado. Me atrevo a responder, aunque no sé si la respuesta será la correcta, porque al final nosotros no adjudicamos las obras, ¿no? Pero creo que vivimos en un país en el que tenemos 17 criterios diferentes a la hora de especificar lo que se pone en las instalaciones públicas, ¿no? Incluso las privadas ya mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que dependiendo un poco de las personas y de la administración concreta, pues tiene un presupuesto y tiene unos criterios técnicos. Hay administraciones muy estrictas que sí que buscan esa durabilidad de 100 años. Hay administraciones que lo son menos o que no lo necesitan
porque las instalaciones igual ya suponen que las van a mantener cada menos tiempo y hacen una valoración durabilidad-coste, ¿no? Al final, el concepto estoy de acuerdo. Si yo pongo algo muy durable, cada 100 años mantendré menos, pero realmente qué raro es que mantengamos las infraestructuras 100 años, ¿no? 50, 25. También es verdad que en estos momentos, el otro día leía un poquito el reporte de AEAS, ¿no? Las infraestructuras de más de 40 años en alcantarillado son un porcentaje pues, que representan casi la mitad, ¿no? Es mucho y las tasas de renovación son bajísimas, ¿no? Muy por debajo del 1%. Entonces, yo me atrevo a responder que sí es la mejor solución, pero no sé si es la que se está dispuesta a pagar y especificar, ¿no? Creo que no somos las personas que pueden responder eso. Sí, siempre el presupuesto es un tema importante. Otra pregunta de la audiencia. Nos dice, ¿sería recomendable impermeabilizar una estructura de hormigón de nueva construcción para almacenaje de agua potable o riego? Sí, respondo yo si queréis. Perfecto. Sí, claro que sí. O sea, no es una cuestión de recomendable, sería obligatorio, debería ser obligatorio. Es decir, deberían toda estructura, digamos, que vaya a contener cualquier líquido, debería, digamos, plantearse desde la fase de proyecto cómo se va a impermeabilizar y proteger esa estructura. Eso sin ninguna duda. Ahí yo no me olvidaría de todas maneras de que el hormigón se puede diseñar impermeable. Es decir, estoy de acuerdo con José Diego, pero claro, estamos pensando en cómo construimos habitualmente. Y realmente sí que hay gente que tiene esa filosofía de decir, oye, pues yo me gasto X e impermeabilizo. Realmente me gasto X y no impermeabilizo, que es muchas veces lo que ocurre. Pero que no nos olvidemos que se puede poner un hormigón con los recubrimientos adecuados, con la porosidad adecuada, con los tratamientos de juntas adecuados o sin juntas si la armadura o las cuantías son las adecuadas. O sea, sí, yo siempre me acuerdo de las cubiertas, digamos, de los edificios industriales de hace 60, 70 años, que no tienen impermeabilización, están siempre llenos de agua y ahí están, ¿no? Y ahí están y no entra nunca ninguna gotera, ¿no? Sí, entonces, bueno, sí es cierto. Lo que pasa es que, bueno, todos sabemos que hoy en día, digamos, la dificultad de puesta en obra, de la mano de obra, etcétera, complica mucho las cosas. Sí, es correcto. Igual que hablabas antes un poco de la profesionalidad, ¿no? Si en la parte de reparación cuesta mucho el encontrar a empresas y personas que tengan el conocimiento y las ganas, en la obra nueva creo que es peor en estos momentos todavía. Sí. Seguimos con preguntas de la audiencia, que está muy animada y muy activa. Nos dicen que respecto al control de estanqueidad en depósitos, si conocéis alguna norma que describa cómo realizar el ensayo para su comprobación. Dice que aparte de la norma derogada y muy antigua del 87. ¿Están hablando de normas españolas? Pues podemos decir que sí. No lo sé. Hombre, ahí hay varias administraciones que utilizan la British Standard. Si alguien quiere el detalle, luego podemos pasarlo. Pero sí que hay normativa, ¿no? De cómo se mide, de cuáles son las filtraciones máximas permitidas. Y ahí sí que hay administraciones que en las recepciones de las obras las aplican. Entonces, americana también hay. Entonces, es cuestión de buscar, ¿no? De todas maneras, yo siempre creo que el criterio de lógica, siempre, aunque está mal pagada la hora de ingeniería, creo que el pensar antes y decidir qué es admisible en un depósito, sobre todo si es nuevo o si es reparado, pues es parte del criterio de diseño, ¿no? De la reparación o de la construcción. Entonces hay que decir, oye, yo cuando termine esta obra, ¿qué voy a permitir que se me escape por estas tuberías, por estas juntas, por estas paredes, ¿no? Y marcar un criterio propio. También es verdad que vivimos en un mundo en el que se nos escapa más del 20% del agua potable por las tuberías, ¿no? Entonces, igual sí que utilizar alguna norma sería interesante.
¿Quieres decir algo, Laura? Me parecía que, perdona. Incidiendo sobre esto, otra pregunta de nuestra audiencia dice que no han comentado nada, no habéis comentado nada sobre la protección catódica de las armaduras de hormigón armado, tema desarrollado en la norma ISO 12696. ¿Cuál es su opinión sobre su utilización? En general. Hombre, primero ya nos restringimos a hormigón armado, ¿no? Y cuando habla de protección catódica habrá que diferenciar en si es activa, ¿no?, o es pasiva, ¿no? Son con ánodos de sacrificio o es con impresión de corriente. Es como todo, José Diego lo ha dicho perfectamente antes. No se puede dar una solución, está bien o está mal, dependerá de la necesidad. Por supuesto es una solución, igual que es una solución la extracción de cloruros o la realcalinización. Entonces, hay muchas, ¿no? Cuando tengo corrosión de armadura, hay muchas. También es verdad que para protección catódica, pues me voy a tener que asegurar que tengo conductiva toda la armadura, ¿no?, que la tengo conectada, voy a tener que poner mallas de titanio, voy a tener que embeberlo en un mortero que cumpla esa norma, voy a tener que gastarme un dinero en imprimir corriente constantemente y monitorización. Entonces, se utiliza a lo mejor aquí menos, se utiliza en Centro Europa, sobre todo en estructuras que han estado sometidas a sales de deshielo, un montón. Se utilizan también pasivaciones con proyección de zinc, que hay unas patentes de Grilo, o con ánodos de sacrificio, que muchos fabricantes pues tenemos, ¿no? Entonces, correcto, es una manera correcta, pero hay que decidir en cada momento lo que se puede aplicar y lo que no. Más adecuado, eso es. Sí, Otra pregunta, perdona. Sí, yo creo también, digamos, que en cuanto al hormigón armado, estamos en una fase también muy primitiva, digamos, del desarrollo de esta tecnología, ¿eh? Es decir, no tiene nada que ver con los ánodos de sacrificio que llevan usándose años en temas petrolíferos o en barcos. Hemos perdido a José Diego, te has quedado congelado un poquito. A ver si recuperamos. Yo creo que tiene ciertos problemas de conexión ahora mismo. Si queréis paso a la siguiente pregunta de la audiencia, porque ya queda poco tiempo para dar entrada a la... José Diego, yo creo que no sé si está hablando, ¿no? Parece que sí. Sí, pero no conseguimos entenderle. José Diego, si tú nos oyes, voy a dar paso a la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Nos dicen, buenos días, ¿qué garantías de durabilidad ofrecen los refuerzos? Ahí está. Uy, ha desaparecido. Ha desaparecido. Lo de apaga y enciende que nos dicen los informáticos, a ver si nos funciona ahora. Nos dice también la audiencia, ¿qué garantías de durabilidad ofrecen los refuerzos con fibra de carbono en depósitos de aguas? ¿Qué ensayos se han realizado los fabricantes, tanto para los adhesivos como para la fibra de carbono? José Diego, hemos tenido un problema con tu conexión y he lanzado una nueva pregunta, pero si quieres acabar tu reflexión. No, yo venía a decir, digamos, sobre la protección catódica que digamos, todavía los fabricantes no tienen muy bien desarrollada la misma. Y entonces, digamos, lanzarse a instalarla, digamos, de forma un poco generalizada, sin saber muy bien su comportamiento y un poco toda la problemática que hay después de conectividad entre las diferentes armaduras, etcétera, a mí me parece que bueno, que no lo sé. O sea, creo que tenemos, digamos, otros procedimientos que nos van a asegurar su eficacia a un coste menor. Pero bueno, o sea, es una tecnología más. Muy bien. Repito la pregunta que he lanzado por si o alguien... Yo creo que no hace falta. Venga, perfecto, Pedro. A ver, en principio, una estructura, entiendo que le preocupa porque va a estar sometido después a las condensaciones de agua del propio depósito. Yo creo que lo que hay que plantearse primero es que las condiciones de aplicación sean las correctas. Es decir, que la estructura tenga la adherencia al adhesivo y a la fibra de carbono que corresponde, que se aplique cuando el hormigón esté en las condiciones de aplicación que toque, es decir, con la humedad que corresponda. Y si eso es así, la durabilidad no tiene por qué verse afectada. Al final, las estructuras a la intemperie se refuerzan o se les aplica las fibras de carbono y este tipo de adhesivos sin problema. Entonces, la durabilidad, en teoría, tiene que ser la misma si la aplicación es correcta. Es decir, preparación superficial,
control de condiciones, controles de adherencia. Y luego, si se tiene alguna preocupación, pues porque los adhesivos no van a ser adecuados al contacto con agua potable, porque no lo van a ser. Pues habrá que proteger de alguna manera que la condensación no se dé encima de la parte de adhesivo que haya quedado. O si les preocupa que van a tener, pues no sé, presencia de cloro, pues entonces habrá que ver si la matriz epoxi de la fibra de carbono y del adhesivo van a resistir esas concentraciones de cloro. Pero ya digo, yo creo que es un poquito más específico. Hay que ver el proyecto, no se puede, yo creo que no es un criterio sí, no, 5 años, 10, 15. Sí, hay que customizarlo, hay que adecuarlo. Otra pregunta, ¿por qué no se utilizan armaduras ya pasivadas en la ejecución de puntos críticos de obra? ¿Quién se atreve? Ya pasivadas implica que sean de carbono, de poliéster, de inoxidable, porque normalmente la pasivación se hará con pigmentos activos de una epoxi o con pigmentos activos de un cementoso, ¿no? Al final la norma también nos obliga a un recubrimiento y nos obliga a una permeabilidad al CO2 que nos da esa pasivación. Se puede diseñar, ¿por qué no? Muy bien. Yo creo que ya no vamos a dar más entrada a preguntas porque estamos llegando a la conclusión del webinar, pero lo que sí que os pediría en estos 5 minutos que nos quedan es, por favor, una pequeña conclusión, reflexión de cada uno de vosotros a modo de conclusión de lo que ha sido el webinar o mensaje que queráis lanzar, ¿no? de cara a futuro. Y si queréis, bueno, comenzamos con Pedro por seguir el orden establecido y así cada uno podéis lanzar una especie de conclusión global. Si te parece, Pedro, comienzas tú. Sin problema. Yo creo que lo importante cuando se reparan las estructuras o se mantienen es un poco lo que se ha hablado en general, ¿no? Laura hablaba de buena preparación superficial, sabemos que es crítica. Y desgraciadamente pues hay poca gente que tenga una guía de preparación superficial o que pregunte incluso a profesionales como ellos. Creo que es necesario una buena mano de obra. Aquí gremios y ARPO, ¿no? Y gente pues como Orión, con José Diego, como HCC, con Alejandro, creo que es lo que necesitamos, profesionalidad, pararse a pensar y aplicar materiales pues certificados y adecuados, ¿no? Seleccionarlo bien. Y yo creo que con todo eso la estructura, sea de agua o de otro tipo, pues es la única manera de garantizar la durabilidad. Pedro, añadiría yo una cosa. ¿Y tú crees que existe una concienciación suficiente en todo esto que estás comentando? Creo que va por personas. Nosotros recientemente hemos tenido algún proyecto en Cataluña donde la concienciación del equipo de gente ha sido espectacular. O sea, han exigido de todo lo exigible. Entonces, creo que va por personas y por administraciones. Sí, poco a poco. A lo mejor lo que nos falta también un poco como sociedad es concienciarnos del valor del agua. De no ver solamente ese euro 90 metro cúbico medio, ¿no? que pagamos, que es barato, sino pensar que a lo mejor la estructura, la gente que hay detrás, los millones que se mueven para que tengamos un grifo y un váter, ¿no? O un tomate y un producto químico de limpieza, pues que eso hay mucha agua involucrada y que esas estructuras hay que mantenerlas. Así es. Muy bien, Laura, ¿quieres hacer tu reflexión final? Sí, bueno, ante todo quisiera dar las gracias a todos los asistentes por el interés en el webinar. Y bueno, pues para concluir, pues como consejo ante estructuras que deban ser reparadas, creo necesario evaluar el equilibrio entre beneficios y costes y optar por soluciones de largo plazo que nos aporten una mayor calidad. Una buena preparación del soporte es fundamental. Como dice siempre mi compañero Eduardo Martínez, lo que bien empieza, bien acaba. Y es que reparar una obra ya reparada cuesta más que repararla bien desde el principio. Hacer las cosas bien, ¿verdad? Cuesta mucho menos, sí. Es cierto. Sí, la calidad al final se nota. Muy bien, pues José Diego, si quieres tu conclusión final. Bueno, yo creo que, digamos, tenemos que evolucionar todavía mucho en este sector. Hay que evolucionar desde las propias administraciones. Tienen que poner en valor no sacar tanta subasta, por ejemplo, sacar más concursos, probablemente mejorar algunos precios y demás, pero luego, digamos, las ingenierías, los aplicadores, ya digo, yo creo que los que más han evolucionado en los últimos años han sido los fabricantes
pero digamos, sí que estamos ahí una serie de actores que tenemos que profesionalizarnos todavía mucho más. Al final, una reparación es muy costosa. No voy a decir tanto como ejecutar una obra nueva, pero en muchas ocasiones tiene un coste elevado y sobre todo no previsto en muchas ocasiones por las propiedades y debe ser bien ejecutada, debe ser bien proyectada, bien diseñada y bien ejecutada. Yo creo que esa es la parte, digamos, fundamental. Muy bien. Alejandro, tu turno para concluir. Bueno, igualmente quería agradecer a todos los asistentes y a los demás participantes. Creo que hemos aprendido bastante con este webinar. A modo de conclusión, bueno, lo podría resumir en que para plantear estas soluciones debemos huir de las soluciones válidas para todo o de los procedimientos generalizados y hay que estudiar cada problema en concreto. Porque si algo he sacado yo aquí en conclusión es que depende todo muchísimo de la casuística que se esté estudiando. No es lo mismo un depósito para abastecimiento que una estructura que tiene agua de mar, que una presa, que el tipo de terreno que tiene. Tenemos que individualizar los problemas y en ese sentido diseñarlos a medida de lo que hay. Y luego, evidentemente, planificar esos trabajos para que se desarrollen con la mayor seguridad posible para los trabajadores y con unos materiales que sean los adecuados, con unas condiciones de aplicación que sean las que necesiten. No sé si a Alejandro lo hemos perdido, pero en definitiva creo que su mensaje ha quedado claro. Me quedo con una frase que me ha gustado mucho, aunque habéis aportado muchas cosas positivas, que ha dicho Pedro, creo que el agua es la sangre de nuestra tierra, ¿no? Y qué importante es la sangre de nuestro cuerpo, pues lo mismo el agua para la tierra. Ponemos punto y final a este interesante webinar. No sin antes recordarles que del 19 al 21 de octubre se celebra ESMAGUA en Zaragoza, una cita obligada para el sector. Y muchas gracias a todos, a los organizadores por concederme el honor de moderar esta interesante mesa, a los ponentes, a la audiencia y bueno, pues nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.